Buen día. Vamos a resolver el día de hoy el ejercicio número 14. El ejercicio número 14 nos dice lo siguiente. Una agencia de alquiler de autos cobra la hora de uso del vehículo a un valor determinado. Si el cliente usa el carro por más de 10 horas, le hacen un descuento del 20% por cada hora de más. Haga un programa que lea horas de uso, valor de la hora y determine el total a pagar. Entonces, como en todo ejercicio que hemos realizado, vamos a determinar los pasos de las partecitas de este algoritmo. Sabemos entonces que todos tienen una entrada, también tenemos que tener en cuenta el proceso y por último la salida. Entrada, proceso y salida. Vamos a determinar la entrada. Me están diciendo que haga un programa que lea horas de uso, valor de la hora y determine el valor a pagar. Entonces, ahí me están diciendo todo. Yo necesito en mis datos de entrada tener dos variables de tipo real. Una que va a ser horas de uso y otra que va a ser valor de la hora. Luego me dice, determine el valor a pagar. Eso entonces me indica que la salida de este algoritmo va a ser también un real que yo voy a llamar total a pagar. Tenemos la entrada y tenemos la salida. Ya sé qué es lo que le tengo que pedir al usuario y sé entonces qué es lo que le tengo que mostrar al usuario. Ahora vamos a hacer el proceso. Me dice, una agencia de autos cobra la hora de uso de un vehículo a un valor determinado. Entonces, ese valor determinado me indica a mí que es multiplicar las horas de uso por el valor de la hora. Ejemplo, si prestó el vehículo 8 horas y cada hora vale 1.000 pesos, 8 por 1.000, ¿cuánto es eso? 8.000. Eso pagaría. Si el cliente usa el carro por más de 10 horas, Entonces, si yo tengo 10 horas a 1.000, ¿será que me hace un descuento? No, porque es más de 10 horas. Aquí 10 a 1.000 pesos, 10 por 1.000, 10.000. Ese sería el precio que debería de pagar. Si el cliente usa el carro por más de 10 horas, le hacen un descuento del 20% por cada hora de más. Entonces el análisis que tenemos que hacer es que si, un ejemplo, si las horas de uso, valen, por ejemplo, son por ejemplo 15, se van a cobrar 10 horas al valor normal y 5 horas con el 20% de descuento. Eso es lo que me está diciendo ahí, porque miren, le hacen un descuento del 20% por cada hora de más. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 horas de uso, 10 horas de uso, no me van a hacer descuento. Pero si tengo 15, me van a cobrar 10 al valor normal y así, y esas 5 que me faltan le van a hacer el 20% del descuento. Pero vamos a ver entonces también un método para yo calcular ese descuento. Si yo, por ejemplo, tengo 100.000 pesos, debo de pagar 100.000 pesos, 100.000 pesos, y a esos 100.000 pesos le voy a hacer el 20% de descuento. ¿Cuánto tendría que pagar? Esa es la pregunta. Si yo voy a pagar 100.000 pesos
y le van a hacer el 20% de descuento, entonces, ¿cuánto debería yo de pagar? Se supone que si le van a quitar el 20% de descuento, ok, yo tengo el 100, yo tengo 100.000 pesos. Estos 100.000 pesos son equivalentes a decir 100%. 100%. Si yo me van a dar el 20% de descuento, o sea que al 100 le voy a mermar 20. 100% menos 20% me van a quedar ¿cuánto? 80%. Entonces yo realmente lo que pago es el 80% de 100.000 pesos. ¿Y cuánto es el 80% de 100.000 pesos? ¿Cuánto es el 80% de 100.000 pesos? Según cálculos que uno puede realizar matemáticamente, le da que 80.000 pesos es el 80% de 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es decir que del total de horas que me den de más, le voy a cobrar el 80%, porque ya le saqué el 20% de descuento. Recuerden que un total es el 100%. Y si a ese 100% le voy a quitar 20%, me va a quedar ¿cuánto? 80%. Entonces vamos a hacer el proceso. Ya con todas estas cositas claras, vamos a tratar de hacer el proceso. Tenemos entonces que estamos trabajando con las estructuras de decisión lógica. Una pregunta que se nos podría venir a la cabeza es la siguiente. Si las horas de uso son mayores a 10, entonces, ¿cierto? Esa sería como la pregunta. Si las horas de uso son mayores a 10, ¿tengo que hacer qué? Si el cliente usa el carro por más de 10 horas, le hacen un descuento del 20%. Por más de 10 horas. Entonces, si las horas de uso es mayor a 10, hay que hacer el descuento del 20% por las horas de más. ¿Cómo calculo yo eso? Es muy sencillo. Las horas de más son después de las 10 horas que ya él tiene que pagar normalmente. Entonces yo voy a decir que el total a pagar va a ser igual a las horas de uso menos 10. Ejemplo, las horas de uso son 15. ¿Será que 15 es mayor a 10? Claro que sí. Entonces el total a pagar va a ser igual a 15 menos 10. ¿Eso cuánto me va a dar? 5 horas. A esas 5 horas le voy a multiplicar el valor de la hora. Entonces 5 horas a 1.000 pesos me van a dar 5.000. Pero de esos 5.000 le voy a hacer el 20% de descuento. Entonces lo voy a multiplicar. Recuerden que cuando yo le quito al 100% el 20% me va a quedar ¿qué? 80%. Entonces multiplicado 80 dividido 100. Y 80 dividido 100 es igual a decir ¿qué? 0.8. Si yo vengo aquí a la calculadora, vamos a ver si es verdad. Horas de uso, 15, ¿cierto? 15 menos 10. Eso me van a dar 5 horas, ¿cierto? Por el valor de la hora, que es a 1.000 pesos, eso me va a dar 5.000 pesos. Y le tengo que quitar el 20% de 5.000. Entonces yo lo único que le voy a cobrar es el 80% de lo que vale, porque recuerden que el 100% es 5.000 y a ese 100% le va a quitar 20. 100 menos 20 da 80. Entonces él solamente va a pagar el 80% del valor. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 5.000? El 10% de 5.000 es 500 pesos. Entonces el 20% vienen a ser 1.000 pesos. Entonces, si yo multiplico esto por 0.8, me tiene que dar que él va a pagar 4.000 pesos. Entonces está
operación está totalmente correcta. Lo único que nos falta es que esto va entre paréntesis. ¿Por qué? Porque yo primero necesito sacar la cantidad de horas de más, luego multiplicarlas por el valor de la hora y luego multiplicarlas por el 80%, que es lo que él debe de pagar. Entonces aquí tenemos ya que el descuento de las horas, pero resulta que acontece el caso que las 10 horas que él ya la utilizó, porque utilizó 15 horas, ya cobré el 20% de descuento para las 5 horas que tenían el derecho al descuento. Pero ahora yo debo de cobrar las 10 horas correspondientes al valor de la hora. Entonces, total pagar va a ser igual a total pagar. ¿Por qué total pagar? Porque total pagar ya tiene un descuento, más 10, ¿por qué 10? Porque este 10 yo se lo resté aquí, entonces ahora lo tengo que sumar. Más 10 que se multiplica por el valor de la hora. Estas 10 horas que yo estoy cobrando aquí son las que resté en el apartado de arriba. Entonces, total a pagar valía ¿cuánto? 4.000. Y a estos 4.000 yo le debo de sumar la multiplicación de 10 horas por 1.000 pesos. Me debe dar 10.000 más los 4.000 que tiene, total a pagar. Eso me debe dar 14.000 pesos. Entonces nuestras operaciones están totalmente buenas. Pero resulta que acontece el caso de que si no es mayor a 10 la cantidad de horas es porque es que menor o igual. Y cuando es menor o igual, el total a pagar es simplemente horas de uso por el valor de la hora. Y por último, fin sí. Este sería el procedimiento correcto, el proceso correcto para realizar el algoritmo. Ahora vamos a plantearlo. Vamos a plantear este proceso, esta entrada, este proceso y esta salida, vamos a plantearlo en nuestro pseudocódigo. Listo. Vamos a plantear esta entrada, este proceso y esta salida en nuestro pseudocódigo. Vamos a recordar entonces que todo algoritmo empieza con el inicio. Todo algoritmo empieza con el inicio. Debemos de declarar entonces, las variables hora de uso, valor de la hora y total a pagar. Entonces, estos reales van a ser hora de uso, valor de la hora y por último, total a pagar. Luego, como me dice el programa, debo leer horas de uso y valor de la hora. Entonces, como debo de leerlos, lo primero que voy a hacer es pedírselos al usuario. Entonces, con la instrucción escriba, le digo al usuario, digite el número de horas usadas. Leo, ¿qué voy a leer? Horas de uso. Luego, escriba
digite el valor de la hora. Leo, ¿qué voy a leer? El valor de la hora. Ya tengo estos dos datos, entonces lo que voy a hacer es hacer mi proceso. Ya hice el análisis correspondiente. Entonces, si esas horas de uso que el usuario acabó de ingresar son mayores que 10, entonces debo hacerle a eso un descuento. Primero, total a pagar va a ser igual a las horas de uso menos 10. ¿Por qué horas de uso menos 10? Porque aquí me dicen si el cliente usa el carro por más de 10 horas, se le hace un descuento. Escuchen, se le hace un descuento por cada hora de más. O sea, las 10 horas se cobran normales y de las 10 horas en adelante se le va a hacer un descuento del 20%. No es un 20% por todas. Entonces hay que comprender la lectura. Dice, se le hace un descuento por cada hora de más. Entonces yo requiero saber cuántas horas de más hay en esas horas de uso, porque ya sé que hay más de 10. Entonces yo voy a restarle las 10 que yo ya tengo certeza que hay y eso me va a arrojar el número de horas que voy a tener. Entonces, horas de uso menos 10 se van a multiplicar por el valor de la hora normal. Pero recuerden que hay que hacerle el 20% de descuento. Y si yo tengo un 100%, que es el total a pagar hasta este momento, yo solamente le voy a colocar a pagar ¿cuánto? Ese 100% menos el 20% de descuento. Entonces 100 menos 20 da 80. Yo solamente le voy a colocar a pagar el 80%. Por eso coloco por el 0.8. Ahora bien, el total a pagar, falta especificarle que cobre las 10 horas que él tiene por reglamento, porque ya tiene 10 horas de más. Entonces esas 10 horas hay que cobrárselas de forma normal, porque el descuento únicamente aplica para las horas que van del 10 para arriba. ¿Listo? Entonces voy a decir que es total a pagar. ¿Por qué total a pagar? Porque es el que me tiene ya el descuento, más 10 horas, que fueron estas 10 horas que yo mermé aquí, por el valor de la hora. Y esto nos arroja el valor, el total a pagar con el descuento. Pero ¿qué ocurre? Si resulta que acontece el caso que las horas de uso no fueron mayores a 10, ¿es por qué? Porque fueron menores o igual a 10. En ese caso, lo que tendremos que hacer es decir que el total a pagar sin ningún tipo de deducción es igual a las horas de uso que se van a multiplicar por el valor de la hora. Fin sí. ¿Y qué debo de especificar? Voy a mostrar ese total a pagar. Entonces escriba el total a pagar es concateno y voy a mostrar el resultado de la variable T pagar. Por último, le voy a dar fin a mi algoritmo. Recuerden que debemos de tener la indentación completamente buena, entonces este inicio se cierra con este fin y este fin sí se cierra con este sí. Y ahí tenemos nuestro algoritmo. Este sería entonces el algoritmo o la solución del punto 14 del taller de estructuras de decisión lógica.